Buenas tardes, amigos y amigas de la opinión pública nacional e internacional. Queremos hoy acompañarlos con este esfuerzo de la campaña de No Más Impunidad, Levántate, No Más Impunidad en Colombia. Para ello hemos invitado a varias personas hoy acá a nuestra oficina para desarrollar un debate y un diálogo sobre los temas que hoy tienen que ver con la situación de Mapiripán y las situaciones que se han venido presentando sobre las dudas que el Gobierno de Colombia y la Fiscalía General de la Nación han querido impulsar de la sentencia de la Corte Interamericana sobre este tema. Tenemos en este momento al doctor Mario Madrid Malo, quien es un experto y un teórico muy importante para el tema de derechos humanos y que ha escrito muchos libros importantes, y también a la doctora Luz Marina Monzón, quien es abogada y litigante ante el sistema interamericano y ante la Corte, y también tenemos a Patricia Uribe, que es de Noticias 1, periodista muy importante del país, a quienes hemos invitado para desarrollar este análisis y este debate sobre los temas que tienen que ver con la sentencia de Mapiripán. Patricia, queremos darte la palabra y escuchar de ti esas preguntas que son importantes para este tema. Sí, bueno, aquí como Noticias 1 tenemos varias preguntas también, y hoy en Costa Rica se está llevando precisamente el caso de Mapiripán y se ha cuestionado al colectivo de abogados, todo relacionado con un testigo. Queríamos primero saber si es que esto busca deslegitimar precisamente la labor de los defensores de derechos humanos. ¿Cuál es la estrategia y qué es lo que está pasando? Bueno, dentro de nuestro trabajo en esta campaña vemos muy importante analizar este tema, porque lo que vemos es una continuidad de esta campaña de estigmatización que se ha tratado de montar contra los defensores y defensoras de derechos humanos en el país, y sobre todo contra aquellos que buscan justicia y que luchan contra la impunidad. Por ello nos preocupa fuertemente que se trate a través de estos mecanismos y de esta situación de generar como la visión de que las sentencias, los casos que se han llevado a culminación en Colombia tienen dudas y que hay algo que investigar más allá para demostrar que no ha sido así como las sentencias han dicho. A través de esta sentencia de la Corte, de poner en duda esta sentencia de la Corte, lo que se trata de poner en duda es la verdad, la justicia y el derecho a la reparación de las víctimas. ¿Esto coincide con el fuero militar? ¿Tiene alguna relación con lo que está pasando? Sí, precisamente que en este momento sea el momento en que estos temas se colocan a la luz pública y que en este momento estemos en la discusión en Colombia de varias sentencias fuertes contra militares, Coronel Plaza, contra otros generales, por el caso del Palacio de Justicia, el mismo caso Mapiripán, que va profundizando su investigación interna. Lo que nos lleva a pensar es que se trata de hacer un boicot a toda esta acción por la justicia que se ha venido construyendo año tras año en Colombia, por lo cual llamamos la atención de la opinión pública nacional e internacional, y queremos evitar que esto sirva de lanzamiento de una campaña a favor del fuero militar, a favor de los militares y de criminales de lesa humanidad en Colombia. Hablando aquí con la doctora Luz Marina Monzón, hablando ya concretamente con lo de la sentencia de Mapiripán, se ha puesto, digamos, en duda qué es lo que pasó realmente. Bueno, lo que pasó realmente, y esto lo determina, por un lado, varias decisiones producidas desde mucho antes de la sentencia de la Corte Interamericana por la Fiscalía, por instancias de control de disciplina de funcionarios públicos como la Procuraduría. Lo que pasó es que hubo una incursión paramilitar en Mapiripán, una incursión paramilitar entre el 15 y el 20 de julio de 1997, de dos helicópteros o dos aviones que se trasladaron de Necoclí y Apartadó a San José del Guaviare. Aterrizaron en un aeropuerto establecido
es decir, con presencia de autoridades militares y bajo el control de autoridades militares, que pudieron desembarcar y pudieron desplazarse desde el aeropuerto de San José del Guaviare a Mapiripán sin ningún inconveniente, al contrario, escoltados, apoyados por miembros del ejército, y allí dieron muerte a muchas personas, es decir, estuvieron 5 días bajo el control del municipio de Mapiripán, donde asesinaron, desaparecieron, descuartizaron a muchas personas, aterrorizaron a toda la población, y producto de estas violaciones a derechos humanos cometidas por los grupos paramilitares con el apoyo y la intervención eficiente de las fuerzas militares, este caso fue llevado al sistema interamericano por la impunidad en la que permanecía de manera sustancial el caso. Es decir, a pesar de que hubiera ciertas decisiones de las instancias internas, el caso no tenía el suficiente esclarecimiento en términos de qué, en términos de definir quiénes eran los paramilitares que habían estado allá, de definir quiénes eran los agentes del Estado que habían contribuido eficazmente a que esto ocurriera, sin ninguna protección para las autoridades, para la población, y por lo tanto el sistema interamericano, como en cualquier otro caso de violación de derechos humanos y de acuerdo al reconocimiento de competencia que tiene el Estado sobre este sistema, pues entró a profundizar lo que había ocurrido y llegó a la conclusión, con base en las pruebas producidas y controvertidas incluso por el Estado, que se había cometido una violación de muchos derechos de las personas, el sistema dice de aproximadamente 49 personas. Y esta es una frase que va a estar durante todas las decisiones del sistema interamericano, porque parte de la controversia de este caso fue justamente la determinación de las víctimas. ¿Cuántas eran las víctimas? ¿Quiénes eran las víctimas? Y esto no es una cuestión simplemente de ineficiencias en la acreditación de las víctimas. Esto obedece al modus operandi que de manera sistemática han utilizado los grupos paramilitares en este tipo de masacres, y es desaparecer, acabar con el rastro de las víctimas, dificultando mucho más la acreditación de la existencia de ellas. Y este es un tema que ha sido parte del debate permanente dentro de este caso en la Corte Interamericana. Pero, presidente, volviendo en este caso con lo de Mapiripán, por las víctimas, porque una víctima resultó que no era víctima de la masacre de Mapiripán, se cuestiona todo lo que pasó. Entonces, ¿quién es el que es responsable realmente de esa identificación, por ejemplo, de las víctimas? Todo se le da, en este caso se le adjudica al colectivo de abogados, fue el que engañó. Bueno, según la información. Acá hay que diferenciar las cosas. A mí me parece que se han revuelto muchas cosas y se dejan en el ambiente se deja como cuestionado lo sustancial de este caso. Primero, entre el 15 y el 20 de julio de 1997, un grupo paramilitar muy grande, comandado por Carlos Castaño, con apoyo de fuerzas militares, incursionaron en Mapiripán y mataron a un gran número de personas. Eso no ha sido cuestionado. Es decir, si son 2, si son 5, o son 10, o son 20, o 100 víctimas, eso no se cuestiona. Ese hecho tuvo ocurrencia. De eso hay absoluta respaldo documental, testimonial. Los medios de comunicación dieron cuenta de que esa masacre tuvo ocurrencia, porque allí estuvieron. Punto 1, ese es el punto 1. Punto 2, en relación con las violaciones de derechos humanos, el Estado asume una responsabilidad constitucional y convencionalmente. Constitucionalmente y convencionalmente, ¿en qué sentido? En el sentido de que es al Estado al que le corresponde respetar y garantizar los derechos de las personas. Luego, si eso es así, es al Estado al que le corresponde determinar qué sucede en relación con las violaciones que se cometen contra sus pobladores. Y el Estado acá es el que tiene que determinar quiénes son las víctimas, es el que tiene que identificar quiénes son las víctimas. De hecho, este caso tiene una particularidad que no lo tienen todas las sentencias de la Corte, y es que deja abierta un procedimiento para que el Estado identifique a las víctimas. Eso está dentro de la sentencia. Un procedimiento que incluso planteó, que no lo tiene ninguna otra sentencia de Colombia, y es un mecanismo especial para el cumplimiento de la sentencia, y ese mecanismo tiene un mandato, y es determinar quiénes son las víctimas, y es al Estado al que le corresponde, porque es el Estado el que tiene en su poder las autoridades, las instituciones y los mecanismos para poder determinar quiénes son las víctimas.
Entonces, si el Estado hoy aparece diciendo que ha encontrado que esta no es una víctima, pues está cumpliendo con los objetivos de este mecanismo. Eso no desdice que se haya cometido una masacre y que se hayan acabado con la vida de muchas personas en ese municipio y que muchas de las personas se encuentren desplazadas y no puedan volver a ese municipio. Yo creo que ahí hay que dividir como las dos cosas. Presidente, doctor Mario Madrid Malo, ¿esto lleva a los negacionistas? O sea, terminar que esto se convierte en una leyenda, la masacre, o sea, simplemente por una persona que mintió. Por lo general, después de todo proceso de represión ilegal o al concluir las guerras anómicas, guerras hechas sin sujeción al derecho internacional humanitario, siempre surgen grupos de pseudo historiadores que intentan negar las atrocidades que ocurrieron. Esto ha pasado con el genocidio armenio por los turcos, con el genocidio nazi e incluso con genocidios recientes como el de Ruanda. Ya en Ruanda hay una corriente negacionista que sostiene que esa matanza a gran escala desatada en años recientes fue un mito. Pues en Colombia también hay negacionistas. Aprovechando el escándalo de las falsas víctimas de Mapiripán, se ha desatado una campaña muy orquestada por parte de columnistas de extrema derecha y de algunos funcionarios del gobierno que pretenden presentar la masacre de Mapiripán como una leyenda, pero como lo acaba de señalar la profesora, en Mapiripán ocurrió un hecho gravísimo, un hecho de violencia atroz, y lo de Mapiripán no solo es grave por la pluralidad de víctimas, sino porque fue un caso en el que quedó demostrado palmariamente que el grupo ilegal de extrema derecha actuaba con la tolerancia, el apoyo y la aquiescencia de agentes del Estado, concretamente de los militares que tenían jurisdicción sobre la zona. De tal manera que me parece que es irrespetuoso con las víctimas intentar incorporar Mapiripán a la enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Allí hubo una matanza. El Estado reconoció ante la Corte Interamericana ser responsable de las violaciones de los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad que se habían perpetrado en esa matanza. Y no es decoroso que ahora el gobierno colombiano adopte la posición de estar regateando el número de víctimas y sugiriendo que lo de Mapiripán no fue tan grave como en principio se creyó. Bueno, incluso recientemente el Procurador General pidió revisar el caso frente al general Uzcategui, porque a lo mejor ya no era el número de víctimas que se estaba planteando y manda y pide que se revise el caso. ¿Eso cómo se puede interpretar frente, digamos, a ya la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, en qué? Bueno, eso revela la poca familiaridad del Procurador con la ciencia jurídica, ¿no? Esa es la principal explicación. Pero la gravedad de la masacre de Mapiripán no puede hacerse depender exclusivamente de su aspecto cuantitativo. Lo de Mapiripán es una infamia, así los muertos sean 71 o 49 o 23 o 10 o 6, porque Mapiripán es la prueba fehaciente de que el Estado colombiano cooperó con delincuentes de extrema derecha en un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Bueno, y esas declaraciones que se están dando por parte de diferentes autoridades cuestionándolo el colectivo de abogados también conlleva que se esté desconociendo las obligaciones internacionales. El negacionismo es una actitud que afecta uno de los derechos fundamentales de las víctimas, el derecho a la verdad. De tal manera que negar la existencia de masacres cuya ocurrencia es innegable es una forma de faltar a las obligaciones internacionales del Estado. Doctora Luz Marina Monzón,
¿Ustedes consideran como una estrategia lo que está pasando contra el sistema interamericano? Y lo segundo es si esto es nuevo o está siendo utilizado ahora, pues probablemente porque está en discusión lo del fuero militar. Bueno, yo creo que esto que está sucediendo con Mapiripán es algo que ha sido aprovechado coyunturalmente para sacar beneficios en relación con otros aspectos. ¿Por qué digo esto? En el caso de Mapiripán, la Corte tiene un mecanismo y es que después de dictar la sentencia abre un procedimiento que se llama de supervisión de la sentencia. ¿Qué es este procedimiento? ¿Qué significa? La verificación que periódicamente hace la Corte de que se está cumpliendo lo que ordenó en la Corte, lo que ordenó en la sentencia. Pero la Corte también ahí determina si hay situaciones nuevas. Porque puede pasar, en el desarrollo y el cumplimiento de cada una de las medidas de reparación puede haber situaciones nuevas. En este caso, desde el 2008, el Estado planteó ante la Corte que había encontrado algunos elementos que le indicaban que 2 personas mencionadas en la sentencia no eran víctimas de la masacre de Mapiripán. No son la señora que aparece en este momento, son otras 2 personas que... Omar Patiño Vaca y Eliezer Martínez Vaca. Es decir, esto lo planteó el Estado en un escrito del 11 de abril del 2007. De hecho, la Corte saca una resolución en el 2008, el 8 de mayo el 26 de noviembre del 2008, y discute este punto. Y dice, miren, el Estado me está diciendo que estas 2 no son víctimas de la masacre, a pesar de que estas personas están en la sentencia. El Estado sustenta esa manifestación diciendo que desde 1999 y desde el 2002 tenía esas pruebas que indicaban que estas personas habían muerto en otro lugar, en unos años anteriores. Si el Estado tenía esto antes de que yo dictara una sentencia, e incluso antes de que el sistema interamericano asumiera el conocimiento del caso, porque quiero recordar, el caso fue sometido a conocimiento del sistema interamericano el 6 de octubre de 1999. Entonces el Estado, antes de que hubiera una decisión de la comisión, no antes de que fuera sometido el caso a la comisión. Es decir, un informe de la Defensoría, según el Estado, de 1999, y unas constancias como de acción social del 2002 indicaban que estas personas, Patiño Vaca y Martínez Vaca, habían muerto en otro lugar y en unos hechos diferentes. Si el Estado tenía eso y el Estado había actuado dentro de un procedimiento donde había tenido la oportunidad de controvertir y entregar pruebas que controvirtieran lo que se estaba diciendo, el Estado tuvo la oportunidad de haber dicho antes de que se produjera la sentencia que ellos no eran víctimas. Lo dice la Corte. Luego usted no puede venir a beneficiarse de una decisión cuando tuvo la oportunidad de controvertirla oportunamente. De hecho, la Corte lo que le dice al Estado en esa oportunidad, me parece importante traerlo, porque luego lo reitera la Corte en una resolución del 8 de julio del 2009, es que el Estado, cuando admitió responsabilidad y cuando entregó pruebas a la Corte, le entregó un listado de las víctimas. Un listado que dice la Corte, dice, el Estado acerca de las investigaciones penales en respuesta a una solicitud del Tribunal de Prueba para mejor resolver. En particular, en esa oportunidad el Estado remitió un cuadro elaborado por la Fiscalía General de la Nación, órgano a cargo de las investigaciones, en el cual estaban incluidos los nombres de aquellas personas como desaparecidos en la masacre. Es decir, no fue el colectivo el que dijo que ellos eran, es la propia Fiscalía y el Estado el que concurre a la Corte y le dice, estas son las víctimas, presenta un listado. Bueno, así la Corte estableció como hecho probado que, según información aportada por el Estado en su escrito de alegatos finales en un documento del 6 de abril del 2005 firmado por la Fiscalía, estas personas habían sido individualizadas como víctimas de los hechos de Mapiripán. O sea, el sistema interamericano decide con base en lo que las partes le entregan. Él no decide con base en suposiciones o investigaciones privadas. La Corte decide con lo que cada una de las partes le entrega. Y acá le entregó el Estado un listado donde incluye estas 2 personas. La Corte,
Dice, el Estado no puede alegar válidamente en esta etapa procesal en que se supervisa el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia que no hay fundamentos para reparaciones ordenadas a favor de esas dos personas. Es decir, también un procedimiento, cuando tú te sometes a un procedimiento jurisdiccional como lo es el de la Corte, hay unas reglas de juego. Hay un procedimiento que respetar. Tú tienes oportunidades para presentar tus pruebas, tú tienes oportunidades para controvertir las pruebas y tienes oportunidades para alegar de fondo. Si esas pruebas estaban en las manos del Estado, el Estado debió haberlas entregado y no lo hizo. Pero bueno, digamos, eso ocurrió en el 2007 y en el 2009. Listo. Ahora aparece mediáticamente y coyunturalmente como el gran descubrimiento de que hay una tercera persona, o yo no sé si 10, ya como van las informaciones, que no son víctimas del caso de Mapiripán, y esto aparece como si fuera absolutamente novedoso. No es novedoso, a eso hay que dejarlo claro. Esto no es novedoso, ha sido parte del debate de este caso. ¿Qué es lo que el Estado está buscando, lo que el Estado está buscando acá? El Estado está buscando varias cosas. Y es, en un primer lugar, deslegitimar la lucha de las víctimas por superar la impunidad de las violaciones de que han sido víctimas. Yo creo que ahí hay un gran propósito de minimizar e intimidar a las víctimas para buscar la justicia. ¿Y cuál es el resultado de la búsqueda de la justicia de las víctimas? Que hoy, como nunca, muchos militares estén respondiendo por lo que han hecho en este país, por la contribución que han tenido al conflicto armado en este país, por la contribución a las graves violaciones de derechos humanos en este país. Ese es el resultado concreto de la búsqueda y la superación de la impunidad de las víctimas. Y eso se quiere atajar, intimidando a las víctimas por un lado, en un escenario muy contradictorio porque el Estado acaba de decir que está comprometido con la reparación de las víctimas, pero ¿quién se va a atrever a presentarse como víctima cuando están sometidas a esta deslegitimación pública? 3. En este momento hay, coincidencialmente, muchísimas iniciativas legislativas y de otro tipo de revertir el fuero militar, como lo decía Agustín hace un momento. Entonces, una discusión que se parecía superada, y es que las graves violaciones de derechos humanos no pueden ser sometidas al conocimiento y decisión de los propios militares o de la propia fuerza pública. Hoy de nuevo estamos allí. De nuevo estamos allí. Entonces, nuevamente hay iniciativas para decir que los únicos que pueden investigar las violaciones cometidas por los militares son los militares. Y esto afecta principios elementales de debido proceso, como es el juez natural y la independencia e imparcialidad. Y esto no es algo hipotético, o sea, realmente los resultados de las investigaciones que ha hecho el fuero militar han conducido a que se considere que todo estaba legitimado y que no ha pasado nada. De hecho, muchas de las sentencias producidas por la Corte están sustentadas en que el fuero militar contribuyó de manera decidida a la impunidad de estas violaciones. Y por otro lado, y esto digamos en el escenario interno, entonces esto de alguna manera, esto que dice el procurador de revisar, lo que está diciendo es, aprovechemos esta coyuntura para echar las cosas atrás de que los militares no respondan por lo que han hecho. Y las autoridades son las que tienen que garantizar los derechos de las personas. Por otro lado, la otra pregunta que me hiciste es la de... Bueno, y la otra estrategia que yo creo que está acá detrás de esto, pero que tiene que ver con un impacto mucho más fuerte, es la campaña que desde el 2008 los órganos políticos de la OEA vienen desarrollando para debilitar el sistema interamericano de derechos humanos. Desde el 2008, el Comité Permanente de la OEA ha venido reuniéndose con representantes de los estados, es decir, con los embajadores de los estados ante la OEA, liderados principalmente por el que fue ministro de Defensa en este país, que fue candidato a la Fiscalía General, Camilo Ospina, un gran debate de reflexión sobre el sistema interamericano. Y hoy tenemos dos reformas del reglamento de la Corte y del reglamento de la Comisión que han minimizado el papel de la Comisión Interamericana en la defensa de los derechos humanos de las víctimas. Entonces creo que también esto es mandar un mensaje de el sistema interamericano no da seguridad jurídica. Entonces el sistema interamericano no hay que creerle. Y al final
es contribuir a que esto siga pasando. Agustín, precisamente hablando de esa estrategia, digamos incluso a nivel local, se creó un colectivo también paralelo y hoy está actuando en Costa Rica. ¿Eso es de ahora o ya hace parte de una estrategia con el DAS? Llama la atención que esto ha sido una estrategia que viene del gobierno anterior. El gobierno anterior intentó en varias ocasiones y de manera casi oficial crear organismos paralelos que representaran, entre comillas, a la sociedad civil colombiana. Por ejemplo, hay una Confederación Nacional del Trabajo creada por sectores cercanos al gobierno de ese entonces. También se creó una organización indígena que tratara de competir con las organizaciones indígenas que reclaman verdad, justicia y reparación y los derechos de los indígenas. O sea, ha habido una intención clara de crear una sociedad civil paralela que sea más cercana a las posiciones de los gobiernos. Es claro que este colectivo lo que busca, o con la creación de este colectivo, es generar un hecho que también los militares han intentado en el país, de crear organizaciones que desconozcan la existencia de la violación de derechos humanos y que señalen que la violación de derechos humanos está en otros actores diferentes a los militares, al Estado, y que pongan la duda sobre el trabajo que hacen los defensores de derechos humanos que reclaman del Estado el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces se trata en muchas ocasiones de esta vía de dar otra información, de crear otra situación y dar otros datos que a postre en muchos tiempos se ha demostrado que ha sido ineficiente, pero lo siguen intentando tener sus propias ONGs de derechos humanos que digan, entre comillas, que aquí en este país no hay violación de derechos humanos o que las violaciones provienen de otros sectores y no del Estado. ¿Y cómo se puede entender que en el caso de Mapiripán, por ejemplo, estaba lo de la Unidad de Derechos Humanos y dan un informe, da el número de víctimas, y ahora Justicia y Paz, la Unidad de Justicia y Paz, tiene otra información? Hay una, digamos, no están coordinadas, o qué es lo que está pasando, qué hay detrás de eso? La verdad es que la que conoce en claro qué pasó en Mapiripán es la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Fue la que estuvo al frente de la investigación, fue la que desarrolló todo el proceso. La Unidad de Justicia y Paz conoce del proceso a través de los testimonios de algunos paramilitares que participaron en el proceso. Entonces, lo que dice la Unidad de Derechos Humanos es: nuestras investigaciones de mucho tiempo nos han llevado a esta afirmación, que está consecuente con la afirmación que hacen los defensores de derechos humanos y las víctimas. Extrañamente ahora la Unidad de Justicia y Paz quiere hacer valer la versión de los victimarios, diciendo que se trata de menos víctimas, aunque, como ya decía el doctor Mario Madrid Malo, los paramilitares no han dicho que no existió un Mapiripán, que no se cometieron esas atrocidades. Es más, han dado elementos aún peores de lo que sabíamos. Han dicho las barbaridades, cómo las cometieron. Lo que han dicho es, un paramilitar ha dicho: yo vi 27 víctimas, o cometimos 27 actos contra víctimas. Pero eso no quiere decir que él haya dicho que no se cometió el crimen. Y entonces lo que está claro es que las dos versiones tienen fuente diferente y que por tanto, como fuentes diferentes, se nota que tienen información totalmente diferente. Ahora, nosotros creemos que es muy valioso lo que está haciendo la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de salir a decir: aquí están las víctimas que nosotros identificamos y cómo las identificamos, a través de qué proceso investigativo, qué proceso técnico llegó. Yo creo que el país debe creerle a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que fue la que llevó a cabo esta investigación. Bueno, doctor Madrid Malo, ahorita qué va a pasar, porque no solamente se pide que se revise el caso Mapiripán, vienen todas las masacres que están exigiendo, ¿eso en qué queda, digamos, frente a la impunidad? Bueno, los procesos están en distinta fase, pero para pedir la revisión de un proceso hay que invocar las causales que la ley de procedimiento señala para ello. Simplemente decir que una sentencia debe revisarse porque el número de víctimas de un homicidio fue inferior al inicialmente fijado, eso es un argumento deleznable. Ahí me gustaría añadir a lo que han dicho mis colegas.
la importancia de que el país adquiera conciencia sobre las vicisitudes que en Colombia ha sufrido el derecho de las víctimas a la justicia. Tenemos una impunidad crónica de muchos años, especialmente reflejada en la falta de investigación, juzgamiento y castigo para los violadores de derechos humanos. E históricamente, uno de los grandes focos de impunidad ha sido la jurisdicción penal militar. Hasta la Constitución de 1991, por una concepción hipertrofiada del fuero militar, las cortes marciales y tribunales militares conocieron de todo delito cometido por un militar mientras luciera el uniforme, portara el arma y estuviera cumpliendo su horario o su jornada de trabajo. Posteriormente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que se inspira en la doctrina de los órganos internacionales de derechos humanos, precisó que en un Estado de Derecho el fuero tiene un carácter restrictivo, de tal manera que la justicia penal militar no puede conocer sino de los delitos en relación con el servicio, esto es, de aquellas conductas delictivas que tienen un vínculo directo e inmediato con la función constitucionalmente asignada a la fuerza pública. Y este es el estado actual de la jurisprudencia, pero no el de la práctica, porque, por ejemplo, en el caso de los falsos positivos, hay muchos casos que todavía están en poder de la jurisdicción penal militar sin haber sido trasladados a la jurisdicción ordinaria, como lo señala la jurisprudencia de la Corte y las recomendaciones internacionales. Ahora el gobierno, entre gallos y medianoche, ha introducido en su proyecto de reforma constitucional de la justicia una modificación al artículo 221 de la Constitución. Y el cambiazo consiste en que todo acto, todo delito cometido por miembros de la fuerza pública, mientras participan en operativo militar o en procedimiento policial, debe presumirse como relacionado con el servicio. Esto es una propuesta desvergonzada. En un país en donde tenemos 1.700 víctimas de falsos positivos, se necesita mucho cinismo para formular tamaña proposición. Creo que la sociedad civil tiene que reaccionar contra este estado de cosas y oponerse por todos los medios legítimos a que se introduzca en la Constitución no una reforma, sino un cambio que modifica la esencia misma de la Constitución. Para nosotros también es muy importante señalar que es claro y concreto que el papel que han jugado los defensores de derechos humanos en este país ha sido un papel que ha beneficiado abiertamente a la sociedad colombiana. Sin el papel que se ha jugado desde la defensa de los derechos humanos y de la lucha contra la impunidad, fuese imposible conocer la verdad de lo que ha pasado. Yo, por ejemplo, traigo a colación el hecho que durante los años 90 y a finales del 2000, de los 90 y a principios del 2000, encontramos que los defensores de derechos humanos llamaban la atención sobre lo que estaba haciendo el paramilitarismo. El Estado de Colombia negaba interna e internacionalmente que eso estuviera pasando. Mucha gente creía en lo que el gobierno decía o el Estado colombiano decía, pero la fuerza de los hechos y lo que los paramilitares han confesado ante Justicia y Paz demuestra que los defensores de derechos humanos no mentían, estaban diciendo la verdad, estaban mostrándole al país lo que estaba pasando. Y si el Estado de ese momento y los gobernantes de ese momento hubieran tomado en cuenta lo que se estaba diciendo, hubieran podido prevenir la muerte de muchos colombianos y colombianas y hubieran tomado decisiones claras y concretas de combatir el paramilitarismo en las acciones de crímenes, de guerras. Es más, podríamos decir que ninguna de estas matanzas, de estas masacres cometidas en el país,
hubieran llegado a saberse, a conocerse y a investigarse y a tener sentencia sin la participación de abogados defensores de derechos humanos, que ha sido muy importante, porque también es claro que aportemos una cosa. Hoy se pone en duda si los defensores de derechos humanos, los abogados litigantes, defensores de derechos humanos, debieran tener algún beneficio económico por haber representado a las víctimas. Muchos de esos dineros, y lo sabemos porque conocemos la estructura de las ONG, lo que hacen es reinvertirse dentro de las ONG para seguir en la defensa de los derechos humanos, para seguir defendiendo a la gente que no tiene capacidad de poner un abogado. El sistema judicial colombiano, o la ley en Colombia, permite que el abogado cobre unos conceptos económicos a partir de la reparación que se le da a la víctima desde el punto de vista económico, y lo que hacen las ONG de derechos humanos es ponerlo en los mínimos legales que corresponden, pero además de darle un uso bastante interesante para el resto de la sociedad, porque significa que ellos con esos recursos pueden seguir defendiendo los derechos humanos de otros colombianos y colombianas. Y no sé, pues finalmente esto también pone en peligro lo de la restitución de tierras, porque es lo que se viene también en las reclamaciones, las víctimas. Mario. Bueno, de todas maneras, esta campaña de descrédito contra las víctimas obviamente puede terminar por paralizarlas, por desmotivarlas para formular la denuncia, por desalentarlas para exigir que les sea devuelto lo que les sea usurpado, lo que les ha sido usurpado. En el fondo, toda esta campaña incide poderosamente en el ejercicio de los 3 derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. De tal manera que a su victimización inicial, las personas afectadas por la violencia paramilitar están afrontando ahora una nueva victimización, la de la satanización del Estado. Okay. Yo quisiera como decir algunas cositas, digamos, como para concentrar o centrar el debate que está en relación con Mapiripán. Yo creo que no, Mapiripán es un caso, y la sociedad lo sabe, un caso en medio de muchísimos otros casos. Mapiripán tuvo la suerte de haber llegado a un organismo internacional y hoy ser noticia, pero muchas masacres no son noticia en este país, y de eso yo creo que es importante que seamos conscientes. ¿Qué es lo importante de una lucha que se ve concretada en una sentencia como la de Mapiripán? ¿Una lucha de quién? De las víctimas principalmente. Víctimas que son apoyadas por abogados, por supuesto, para la representación de sus derechos, como es un derecho también de las víctimas. Pero, ¿qué es lo importante de esta sentencia? Lo importante de esta sentencia es que le abre el camino y las expectativas a otras víctimas que no han podido tener acceso a estos mecanismos. Pero, entonces, eso me parece que es importante de tener presente, que esta no es una sola sentencia, que no es un solo hecho, que son muchos hechos que han victimizado a Colombia, a la población colombiana durante muchos años, y que si no se toman en serio, es decir, si se descree de que esto ocurrió, pues van a seguir presentándose muchas otras masacres, con un agravante, que no va a haber sentencias. No va a haber sentencias que las visibilicen, no va a haber sentencias que digan lo que pasó. Ese es uno de los puntos. El otro punto que quisiera llamar la atención es sobre la construcción de un Estado de Derecho y de una democracia. No es solamente de las autoridades, es también de la sociedad colombiana. Es de toda la población, que si no es víctima de masacres, es víctima de desplazamiento, es víctima de desaparición forzada, es víctima de sus derechos elementales a una vida digna. Eso lo vivimos todos los colombianos. O sea, este no es un tema de ONGs, y yo quisiera también llamar la atención sobre esto. Este no es un tema, las ONGs son las que han representado a las víctimas, pero el tema es de una sociedad que quiere tener un país mejor. Y estas sentencias contribuyen a un país mejor. Bueno, yo quisiera en primer lugar dar las gracias a Patricia Uribe por habernos acompañado, a Noticias 1 por apoyar esta iniciativa, al doctor Mario Madrid Malo por sus importantes aportes a esto,
Creemos que con esto, y a la doctora Luz Marina Monzón también, que ha estado con nosotros en todo este trabajo, con esto creemos que desarrollamos también una forma diferente de contarle a la opinión pública nuestras visiones y por qué se hace el trabajo que se hace, por qué defendemos al colectivo José Alvear Restrepo en este momento, por qué defendemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que está en riesgo, lo que está en peligro. Y creemos que debemos hacer un llamado a la sociedad colombiana, que es la que se beneficia de este trabajo, de esta labor, en el sentido de no permitir que por el tratar de beneficiar la impunidad, tratar de beneficiar a algunos personajes que han sembrado de sangre y de dolor el territorio colombiano, se ponga en riesgo la legislación colombiana y la legislación internacional que protege los derechos humanos. Por ello, desde la campaña contra la impunidad que estamos desarrollando, queremos llamar la atención para que todos los colombianos y colombianas pongan en alto esa defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Muchas gracias.